Bueno, voy a hacer hoy una casa de perro que me pidieron, o una casa para perro. Y bueno, esta casa la voy a hacer en madera de AAA. Bueno, me gusta primero hacerlo en SolidWorks para que sea mucho más sencillo. Bueno, al final es más sencillo si lo haces allá en tu taller. Pero yo lo hago aquí porque no quiero que se me olvide SolidWorks. Apenas estaba aprendiendo hace un par de años y ya se me ha olvidado un poco, así que para las personas que quieren aprender SolidWorks, creo que esta es una manera sencilla de aprender a utilizar las herramientas. Lo que voy a hacer es, primero voy a utilizar, bueno, voy a abrir aquí, ya tenía abierto, voy a abrir una pieza nueva para las personas que apenas se andan familiarizando con este software de diseño. Tenemos tres opciones, tenemos pieza, ensamblaje y dibujo. Ahorita solamente voy a utilizar la herramienta de pieza. Posteriormente voy a hacer el ensamblaje y el dibujo no lo voy a hacer. El dibujo es para cuando tú vas a mandar a fabricarlo. Entonces haces un dibujo donde pones las especificaciones de lo que tú requieres. Entonces vamos a abrir una pieza nueva, damos en aceptar. Vamos a esperar a que cargue. Entonces aquí ya tenemos, como ven, el panel o el escritorio o el entorno de SolidWorks. Vamos a comenzar primero seleccionando la unidad de medida en la que vamos a trabajar. En mi caso, como yo ya había trabajado antes en ya había instalado y abierto algunas piezas, entonces yo ya lo tengo en milímetros. Pero en tu caso, si tú trabajas pulgadas, pues bueno, aquí puedes cambiar a pulgadas o a milímetros. En este caso lo dejamos en milímetros. Vamos a seleccionar ahora el croquis donde vamos a trabajar. Nos dirigimos a la pestaña de croquis y luego en la herramienta de croquis le damos un clic. Nos aparece de esta manera. Para darle una vista isométrica vamos a hacer la combinación de teclas. Presionamos control sin soltar, luego presionamos el 7 y soltamos. Ahora ya tengo las tres vistas. Vamos a seleccionar la que queremos. En mi caso yo voy a trabajar la vista lateral. Y bueno, ahorita van a ver por qué quiero utilizar la vista lateral. Esto me va a facilitar las cosas al momento de yo darle la vista isométrica a la pieza que ya tenga ensamblada. Entonces utilizo vista lateral. En vista lateral ahora voy a utilizar, seguimos en la pestaña de croquis. Ahora voy a utilizar un rectángulo. Voy a posicionarme en el centro, le doy un clic y arrastro. Cuando digo le doy un clic, solamente le doy un clic, no mantengo presionado, suelto y automáticamente se activa la herramienta y hasta donde yo quiera. En este caso, como yo le voy a dar las medidas, así nada más le doy otro clic y ya termino la herramienta. Para darle medidas en la misma pestaña de croquis vamos a utilizar esta que dice cota inteligente. Ahora vamos a darle el espesor de este AAA. En este caso, esta pieza que voy a hacer va a ser la base de la casa. Va a tener un espesor de 16 milímetros. Selecciono la línea vertical, le doy un clic, arrastro y ahí tiene 17, pero yo no necesito 17, yo solo quiero 16 milímetros. Doy un enter. De ancho, esta casa va a tener, creo que me dijeron que de 60. Entonces damos un clic a la línea horizontal, damos hacia arriba y miren, ya tiene 60.30, pero yo la necesito de 60. Le doy un clic ahí y si se dan cuenta, ahorita la unidad de medida que tiene seleccionada es en milímetros. ¿Cómo sé que están en milímetros? Porque miren, ahorita que seleccioné apareció ahí 60.29 milímetros. Entonces, si yo solamente escribo 60, la unidad de medida que estaba ahí se va a quedar en automático, no se va a borrar. Pero si tú requieres cambiarla, bueno, solamente la saqué donde dice unidades y ahí te aparece. Pero yo lo voy a dejar en milímetros porque es en lo que voy a estar trabajando. Doy en la flechita verde
y ya tenemos el ancho y el espesor de mi tabla. Ahora, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar aquí donde dice, donde está la flechita verde, el lado izquierdo, y voy a salir de ese croquis. Ahora me voy a ir perdón, de esa pestaña. Ahora me voy a ir a la pestaña de operaciones. En la pestaña de operaciones voy a utilizar la herramienta de extruir saliente base. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Bueno, esta herramienta le va a dar, como su nombre lo dice, va a extruir o le va a dar volumen a la pieza que yo estoy haciendo. Entonces le doy un clic y van a ver la forma en que me cambia. Entonces aquí me está cambiando ya la forma de la pieza. Si se dan cuenta, ya es un cuerpo sólido. Está en ese colorcito porque todavía no está extruida. Vaya, todavía nada más me está haciendo una sombra de lo que podría ser después de que yo extruya la pieza. Esta casa va a tener en la base, va a ser de 60 por 60. Entonces ya tenemos de profundidad, si se dan cuenta ahí hay de profundidad 60, que les había dicho que era lo ancho. Bueno, aquí al dar la vista, esta vista isométrica, bueno, me quedo hacia el fondo y no hacia lo ancho. Entonces lo ancho lo vamos a poner también de 60, aquí en esta parte. Si se dan cuenta, ahí ya aparece por default sombreado en color azul. Ahí solo voy a cambiar. Ahí tiene 10 milímetros, pero yo lo requiero de 60. Bueno, aquí tuvo un error, un pequeño error. No son 60 milímetros. Si yo lo pongo de 60 milímetros, cuando lo pase a centímetros o cuando yo lo mida, pues solamente voy a tener 6 milímetros. Entonces lo que requiero son 600 milímetros para que yo pueda tener 60 centímetros. Entonces lo ponemos en 600 milímetros y si se dan cuenta, así se extruyó. Miren, así se extruyó la pieza. Entonces la vamos a dejar ahí. Acá ahorita vamos a corregir esta parte de aquí. Ahorita les enseño cómo se corrige. Flechita verde y ya la tenemos ahí. Vamos a corregir las medidas porque ahí me equivoqué. Vamos a darle en esta parte de aquí, panel al lado izquierdo, donde dice saliente extruir, vamos a darle donde dice croquis, y donde dice croquis vamos a darle ahí donde está el croquis con el lapicito, editar croquis, le damos un clic, y esto nos permite mover. Si dan cuenta, ahí nos aparecen ya las medidas. Si le damos nosotros un clic, entonces un clic y miren, ahí ya nos permite modificarlo. No es de 60, es de 600. Y bueno, ahí cambia ya la medida, se fue a 600. La otra medida que habíamos dicho que iba a ser de 16, bueno, esta sí está bien, sí son 16 milímetros. Y para salir de aquí solamente le vamos a dar aquí en esta flechita, le damos ahí y ahí está. Ya tenemos nuestra madera de AAA, que esta va a ser la base. ¿Cómo le ponemos material? Bueno, muy fácil. Vamos a ir a la parte izquierda donde está el panel, donde dice material, sin especificar, le vamos a dar un clic derecho. Y en mi caso yo ya lo edité, ya edité estas herramientas. Entonces ya aquí tengo que es de pino, pero en tu caso si tú no tienes esto, aquí te van a aparecer por default algunas cosas. Eso lo puedes cambiar dándole en administrar favoritos, pero si tú no está aquí el material que tú requieres, le vas a dar en editar material y ahí te va a aparecer una lista de materiales. Yo en mi caso, como estoy trabajando con madera, pues me fui a la parte de las maderas, pero si tú estás trabajando con aceros, aquí está la parte de aceros, aquí hay otro de acero, hierro, aleaciones de aluminio, y el material del que tú vayas a hacer tu pieza, lo puedes seleccionar. Yo en mi caso estoy utilizando maderas, por eso utilicé una madera de pino y entonces le doy a aplicar. Aquí aunque no se cerró, esto no se cierra en automático, pero si te diste cuenta en la parte de atrás hizo como un pequeño cambio. Eso quiere decir que ya cambió tu material, ya lo puso a madera, incluso el color va a cambiar. Le vamos a cerrar y miren, ahí ya tenemos una madera de AAA de 16 milímetros de espesor con medidas de 60 por 60. ¿Cómo lo sé? Porque pues aquí le doy un clic y fue lo que edité hace rato.
60 por 60 con 16. Ok, entonces vamos a guardar esta pieza. Vamos a donde está el disquito. Ya todos saben, los que utilizan una computadora y alguna aplicación, que guardar. Como guardamos un archivo por primera vez, pues le damos donde dice guardar como. Y bueno, como voy a hacer varias piezas y después voy a hacer un ensamblaje, a esta pieza voy a crearle una carpeta y ahí voy a ir guardando todas las piezas que voy a hacer. Esta va a ser una casa para perro, así que la voy a llamar casa para perro. Ok, le damos clic y aquí ya está. Esta pieza la vamos a llamar base porque esta va a ser la base. Y base inferior. Como la base inferior y la base superior van a tener las mismas medidas, pues como quiera voy a utilizar solamente el nombre de base inferior, pero al momento de utilizarlas al momento de hacer el ensamble voy a utilizar la misma hoja, así que vamos a ponerle como nada más base inferior. Le damos en guardar y aquí ya tenemos la base inferior. Vamos a ver su vista, cómo quedaría ya cuando yo el ensamble y le dé una vista isométrica. Vamos a cambiar el panel o la vista isométrica solamente utilizando la combinación de teclas control y el número 7. Entonces imagina que esta es la base ya de mi casa de perro. Ahora en esas partes de ahí yo voy a colocar las paredes. Entonces en este caso la base inferior, la superior y la base de atrás son las mismas medidas. Ahora voy a hacer los laterales. Entonces para los laterales, si yo ya tengo 60 por 60, pero en esta parte de aquí va a quedar ¿cómo te diré? La base hacia adentro de 5 milímetros. De aquí a aquí, para pegar la pared va a haber como un pasillito, por decirlo así, de 5 centímetros. Entonces vamos a armarla. La otra que vamos a hacer es de 50 de altura. Va a ser una hoja de triple 50 de altura por la profundidad. Pues tendría que ser también de 60. Entonces vamos allá, vamos a hacer una hoja de 50 por 60. Nuevamente acuérdense cómo abrimos una hoja nueva. Damos aquí donde está nuevo, la flechita, nuevo. Seguimos trabajando pieza, vamos a fabricar otra pieza, ya está seleccionado, damos en aceptar y se abre una nueva pieza. Vamos a revisar que tengamos las unidades que queremos. En este caso seguimos trabajando en milímetros. Nuevamente nos vamos a croquis, seleccionamos la herramienta croquis, control 7 para cambiar a vista isométrica. Y como en este caso va a ser ahora las piezas que van a ir por los laterales, puedo seguir utilizando la vista lateral, pero en este caso yo voy a utilizar el plano alzado. Esto para que cuando yo haga mi ensamblaje no tenga que estar rotando mucho las piezas. Ahora, si tú todavía no sabes cómo utilizar o qué plano utilizar cuando vas a hacer un ensamblaje, pues bueno, puedes desde esta parte de aquí, cuando haces la pieza, darle la vista isométrica y tú te vas a dar cuenta cómo va a quedar. Entonces vamos a utilizar en este caso, si nosotros hacemos la pieza en vista lateral, vamos a utilizar vista lateral y vamos a ver si al momento de dar la forma isométrica nos queda de esa manera como la queremos y al final ensamblada en la casa, pues esa la dejamos. Entonces va a ver qué hacemos. Vamos a seleccionar nuevamente rectángulos. Aquí vamos a estar trabajando solamente con la herramienta de rectángulo, porque pues esta casa solamente lleva rectángulos o cuadrado, como tú lo quieras hacer, pero en este caso es un rectángulo y vamos a hacer primero un cuadro. Miren, ahí está, cuadro rectángulo, lo que sea.